dado un notable aumento de interés desde diversos puntos de vista en la vida religiosa de los propios parroquianos. Creo que este empeño por conocer más a fondo la riqueza histórica artística de nuestros monumentos sea una contribución de primer orden para la elevación de la cultura religiosa y social de nuestras comunidades. Segundo, en el plano diocesano se pueden poner en marcha diversas iniciativas. Debería existir en cada diócesis y ser ciertamente operativa una comisión diocesana para los bienes culturales que se interesase de todos los aspectos que estos bienes encierran, desde el arte sacro a los archivos eclesiásticos, desde las bibliotecas diocesanas y parroquiales y a los museos diocesanos, a la música sacra. Esta comisión podría estimular a nivel diocesano y parroquial tantas útiles iniciativas. Lo mismo cabría decir de las órdenes religiosas. Pienso, por ejemplo, en sus archivos, que son un instrumento fundamental para conocer la historia, la cultura, la vida religiosa y civil de una comunidad, de una ciudad, de una nación. Se podría a nivel diocesano pensar a la confección de guías que puedan servir de acompañamiento a los visitantes de nuestros monumentos religiosos, con un conjunto de conocimientos tal que pueda dar una visión exacta, no solo del valor artístico del monumento, sino sobre todo de su valor religioso y del significado práctico que puede tener para la vida cristiana de cada uno de los visitantes. En este sentido conozco hermandades que han cambiado su antigua finalidad específica y se han convertido en hermandades para los bienes culturales, han tenido la aprobación entusiasta de numerosos jóvenes, los cuales, como voluntarios, hacen visitar los monumentos religiosos de su ciudad. Pienso a los ciclos de conferencias sobre los monumentos más significativos de nuestras instituciones, que se pueden tener en circunstancias especiales y oportunas, o en periodos históricos y litúrgicos que sean más convenientes. Pienso también a sencillas guías impresas que recojan los datos esenciales de la Iglesia y monumentos religiosos más importantes que posee cada diócesis o zona o arciprestazgo, para que puedan servir de guía a una familia, a un grupo de amigos, a una asociación cultural, para realizar en diversas etapas un peregrinaje cultural y religioso para descubrir cuánto la Iglesia ha producido a lo largo de los siglos en el territorio donde uno vive. No se trata ciertamente de un simple turismo, sino de un viaje que posee una finalidad altamente cultural y religiosa, sin olvidar su legítima distinción. Sé que varias diócesis han puesto en práctica esta simple iniciativa y han encontrado no solo la total aprobación de los fieles, sino que han obtenido notables efectos sobre la vida espiritual de los que han realizado estos itinerarios. Pienso a las actividades catequéticas con niños y jóvenes, haciendo referencia a los bienes culturales de la Iglesia, utilizando las colecciones, los museos diocesanos y parroquiales,
de modo que aprendan a considerar estas obras no solo en su valor histórico y artístico, sino, y quisiera decir sobre todo, en su valor religioso, ya que siempre ha estado un motivo religioso en la base de su creación. Podría referirme también al trabajo de la Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia puede realizar con los artistas locales. Es la invitación apremiante que el Concilio Vaticano II ha dirigido a los artistas con la famosa frase: tenemos necesidad de vosotros, y que ha sido repetido en varias ocasiones tanto por el Papa Pablo VI como el Papa Juan Pablo II. Se podrían sugerir múltiples iniciativas, por ejemplo, encuentros específicos sobre temas bíblicos para poner a dialogar a los teólogos, los artistas, los arquitectos, los biblistas, con el fin de profundizar sobre las líneas doctrinales que ha sido desde los orígenes las inspiradoras de las grandes obras artísticas religiosas. La relación podría continuar. Quiero solo hacer una referencia al Año Santo. Como presidente del Comité Artístico Cultural del Gran Jubileo del año 2000, he recibido sobre mi mesa más de 500 proyectos de diversa naturaleza. Se refieren a los 5 sectores en los que la Comisión ha dividido su trabajo: el arte, el cine y la televisión, el teatro, la literatura y la música. El Santo Padre, convocando el Año Santo, ha querido que la Iglesia, con ocasión del segundo milenio de conocimiento de Cristo, pensase a cuánto había realizado de bueno a lo largo de los siglos para tomar ejemplo y hacer un propósito de una continuación decidida. Y también, a lo menos bueno, para pedir incluso perdón si alguna cosa resultaba que no estaba en perfecta sintonía con lo que el Salvador había deseado. Es lo que el Santo Padre ha hecho, usted ha certamente visto en la televisión ante algunas semanas. Es claro que en esta revisión de la historia bimilenaria de la Iglesia no se puede omitir lo que ella ha realizado en el campo del arte y de la cultura. Espero que estos días de intercambio fraterno nos sirvan a todos para realizar una profunda reflexión, para ponernos en perfecta sintonía con lo que la Iglesia ha producido con tan empeño en el campo del arte, que según el deseo expreso del Santo Padre debe ser recordado no solo como un testimonio histórico, sino sobre todo como un estímulo vivo y operante que continúe con la fe, la esperanza y la caridad a ponernos en sintonía con nosotros, con nuestros antepasados, que con la misma fe, la misma esperanza y la misma caridad de estar aquí, ¿cómo se dice nuevamente? De nuevo. Muchas gracias. En esta segunda intervención les hablaré sobre la preocupación de la Iglesia por el sector de los bienes culturales, plasmada en una legislación y en unos organismos concretos que han sucedido a lo largo de los siglos hasta llegar a la creación de la actual Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia y profundizar en sus competencias y funciones
en la acción evangelizadora de la misma. Primero, el valor reconocido históricamente a los bienes culturales. Son múltiples los ejemplos que testimonian la atención de la Iglesia, que la Iglesia ha dedicado hacia los bienes culturales, ya que aceptando su papel de mecenas de las artes, ha elaborado su propia política buscando expresar el culto, la catequesis, la cultura, la caridad, además de tutelar jurídicamente y valorar pastoralmente todo lo que se producía en este campo. Tanto el magisterio pontificio como en el de las diversas iglesias locales del mundo abundan las iniciativas dirigidas a hacer de la Iglesia un iluminado mecenas de las artes y a salvaguardar el patrimonio histórico-artístico de las precedentes épocas y de las demás culturas, particularmente de la cultura clásica. A pesar de la dificultad para señalar una tipología de las acciones de la Iglesia en el sector de los bienes culturales, podemos, no obstante, indicar las direcciones en las que se han movido arte sacro, bibliotecas eclesiásticas, archivos eclesiásticos, colecciones de arte, instituciones culturales, la legislación sobre la tutela, el arte sacro. Por lo que se refiere el arte sacro, nos podemos remontar al Papa Cefirino, que fue Papa del 199 hasta 217, somos al comenzamiento de la Iglesia, que encargó el diácono Calixto, que será su sucesor, fue Papa después, la supervisión de las catacumbas de la Vía Appia, prefigurando una labor de conservación y ornamentación iconográfica que servirá de soporte para la inculturación de la fe. Ciertamente algunos han visitado Roma y han visitado quizá las catacumbas de San Calixto. Terminadas las persecuciones, existió un periodo propicio para la construcción de las basílicas paleocristianas y se provocó la gran discusión sobre las imágenes sagradas, ya que se intuía el peligro de la idolatría, que algunas veces también ahora. En este sentido, no podemos olvidar el concilio de Elvira del siglo III, cuando afirmaba: "Picturas in ecclesia esse non debere, ne quod colitur et adoratur in paretibus depincatur". No se puede tener pinturas en las paredes por el peligro que sean adoradas. Pero usted sabe que después la Iglesia ha tenido un gran concilio, el concilio de Nicea II, 787, en el cual ha aprobado completamente la pintura sacra en la Iglesia. A pesar de todo el sensus ecclesiae de los fieles y del magisterio, parece manifestarse a favor del arte y de la iconografía, poniendo en movimiento la ininterrumpida serie de etapas que han recogido las obras de los más grandes artistas de todo el mundo y del Occidente en particular.
Lo demuestran ya los primeros testimonios epigráficos, así como el Liber Pontificalis. Es el libro muy antiguo que narra, que recoge la vida de todos los papas. Cuando se refieren a las obras de construcción y mantenimiento de los monumentos de la Iglesia por parte de Papa San León Magno, 440-461. También podemos recordar lo escrito por Pan Macchio en el siglo IV, que habla de la importancia de las pinturas, o lo que hizo escribir el Papa Félix IV en la Basílica de San Cosme y Damiano en Roma, está allá, 526. Aula Dei radiat speciosa metalli qua plus fidei lux preciosa mica. En las iglesias están estas maravillosas pinturas que son el reflejo de Dios. Y por último, lo dicho por San Gregorio Magno, 604, con relación del arte figurativa, él dijo una frase muy sintética: ipsa pictura quasi scrittura. La pintura es la Sagrada Escritura. También los muebles, las vestiduras y los adornos encontraron orientaciones en las disposiciones litúrgicas que favorecieron el uso de materiales preciosos y la elegancia artística de las formas. Segundo, las bibliotecas y los archivos. La primera gran biblioteca, como indica la misma etimología del término, es la Biblia. Biblia significa biblos, recolección de libros, en la que se abre en la Iglesia una verdadera y auténtica cultura del libro, y del libro sagrado en particular. Ya sean las producciones literarias de otras culturas, ya sea reflexión sobre la cultura que se va elaborando a partir de la Biblia, encuentran en la Iglesia una plena acogida al considerarlas como un bien dirigido a la adquisición de la sabiduría. Desde el siglo IV, la Iglesia de Roma fue constituyendo su biblioteca del siglo IV, que encontrará en el Papa Nicolás V, su nuevo fundador, y en el Sixto V, el autor de la sistemación actual. Usted sabe que en Vaticano está una gran biblioteca, fue fundada prácticamente por el Papa Sixto V en el siglo 1400. Además, todas las iglesias particulares, especialmente a través de la actividad de los ordinarios religiosos, de las escuelas episcopales y de las universidades, reunieron importantes colecciones de textos que, si bien de diversos modos, fueron preservados de las incursiones de los bárbaros, de los sarracenos y de tantos otros ímprobos enemigos de la cultura, como de las calamidades naturales y de las... El Magister Viarum, una especie de antepasado del supervisor de la antigüedad, encargado de la conservación, restauración y usufructo de los restos arqueológicos. En 1991 el Santo Padre me había nombrado presidente de la Pontificia Comisión de Arqueología Cristiana. Esta comisión se interesa de todas las catacumbas que están en Italia. Quizá usted sabe que las catacumbas en Italia son 120, confiada
por concordato entre Iglesia y Estado italiano a la tutela, cura exclusiva de la Santa Sede. El Estado italiano no puede entrar en ninguna catacomba italiana. Y más tarde, en 1995, el Santo Padre me nombró presidente de la Comisión Artístico-Cultural del Gran Jubileo del año 2000. Tras esos cambios se puso en marcha un nuevo periodo que nos llevó a repensar el trabajo de la Comisión en términos de valoración del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia, esencialmente desde una óptica de animación cultural y pastoral. Aún permaneciendo la finalidad establecida con la Constitución Pastor Bonus, el Sumo Pontífice en la locución programática dirigida a los miembros en ocasión de la Asamblea Plenaria del 12 de octubre de 1995, quiere tomar posición sobre el significado adoptado por la Iglesia para el término bien cultural, afirmando que con él, dice el Santo Padre, se incluye ante todo los patrimonios artísticos de la pintura, la escultura, la arquitectura, el mosaico, la música, puestos al servicio de la misión de la Iglesia. Además, a estos hay que añadir los libros contenidos en las bibliotecas eclesiásticas y los documentos históricos conservados en los archivos de las comunidades eclesiales. En fin, pertenecen a este ámbito las obras literarias, teatrales y cinematográficas producidas por los medios de comunicación social. Como usted puede ver, el Santo Padre ha ejercido la competencia de nuestra comisión de una manera extraordinaria, ha ejercido también el trabajo. Por lo tanto, se puede individuar tres campos de trabajo. El primero, más importante, se refiere a los bienes puestos al servicio de la misión de la Iglesia, dice el Santo Padre, que tiene su punto culminante en la liturgia. El segundo, los bienes al servicio de la cultura y de la historia de la Iglesia. El tercero y último, los bienes producidos por los medios de comunicación de masa, no ajenos a la transmisión de valores artísticos y eclesiales. Según estas indicaciones, el trabajo de la Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia se mueve en algunas direcciones específicas. Una primera de carácter criteriológico que está dirigida a definir las principales actividades acerca de estos bienes, señalándolas en el compromiso de restaurarlos, conservarlos, catalogarlos y defenderlos, y a promover nuevas producciones. Una segunda dirección de tipo teórico establece en la relación con los bienes culturales una valoración que favorezca su mejor conocimiento y su utilización adecuada tanto en la catequesis como en la liturgia. Una tercera de carácter formativo que exige una nueva investigación sobre los bienes culturales para proporcionar a los artistas estimulantes contenidos teológicos, litúrgicos y iconográficos, y para motivar su actividad con nuevos y dignos encargos, profundizando una nueva alianza entre artistas y iglesia. Una última dirección
se ocupa de la organización institucional, empeñando a la Comisión a descubrir quiénes son los principales protagonistas del servicio eclesial en este campo, partiendo si quienes participan institucionalmente con las conferencias episcopales, los pastores de la diócesis, las congregaciones romanas para la educación católica y para el culto divino y el Consejo Pontificio para la cultura. Ahora, las orientaciones de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia. Por lo que se refiere a su competencia en el ámbito de la Iglesia Universal, la Comisión ha realizado un trabajo de reconocimiento, de contactos capilares, de intercambio informativo y de orientación operativa, con el que animar la valoración pastoral de los bienes culturales eclesiásticos. Al respecto podemos recordar las cartas circulares emanadas desde la creación del dicasterio hasta nuestros días, que intervienen sobre las diversas cuestiones inherentes a este sector. El primer problema fue conocer el estatus de los bienes culturales de la Iglesia en cada nación. Al respecto, se dirigió una circular a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, 10 de abril de 1989, para presentar la nueva comisión, para pedir informaciones sobre los bienes culturales, sobre las instituciones encargadas de su conservación y sobre la relación con las autoridades civiles, todo ello mediante un cuestionario de 11 preguntas. Más adelante, una nueva circular, 10 de marzo de 1992, se comunicó a todas las conferencias episcopales el resultado del estudio. La rápida investigación sacó a la luz situaciones muy diversas, sobre todo en lo referente a la relación con los estados nacionales. En algunos estados había, por ejemplo, concordatos y declaraciones de buena convivencia. Usted sabe, pienso, que la Santa Sede ha signado en los últimos 100 años 104 concordatos con diversas naciones, algunas también en vigor, otras son fallecidas porque estas naciones desaparecieron, etc. Pero es interesante notar que solamente en los últimos 14 concordatos se ha un artículo sobre los bienes culturales de la Iglesia. Esto significa que este campo de cultura, de conocencia, también los estados y también la Chiesa han comenzado a apreciarlo más que antes lo apreciaban. Solamente en los últimos 14 concordatos está un artículo sobre los bienes culturales de la Iglesia. En otros, por el contrario, las dos instituciones civiles y eclesiásticas llevaban una vida paralela. Por ejemplo, cito Holanda,